¿Japón está finalmente convirtiéndose en una economía normal? Esa era la pregunta que planteaba en un título el Financial Times en una de sus columnas centrales de estos días, una nota dedicada a la cuarta economía más grande del planeta. ¿Qué pasa? En el transcurso de este año, Japón puso fin a una era de 15 años de tasas de interés negativas. La economía parece estar ganando algo de impulso y la bolsa de valores rompió el récord que había alcanzado en 1989. Nos hemos encontrado con una oportunidad histórica, única en la vida para salir de la deflación. Prometeré garantizar que los salarios aumenten a un ritmo superior a la tasa de inflación a partir del año que viene, sostuvo el primer ministro Fumio Kishida. Con este trasfondo, hoy el enfoque en el análisis económico sale de la coyuntura local y regional y pone su atención en Japón. Para eso estamos con el economista Matías Consolandich de la consultora Exante. Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien. Matías, a ver, el artículo al que hacía referencia Emiliano recordaba al economista Simon Kuznets, que ganó el premio Nobel por sus trabajos sobre crecimiento económico, y que solía agrupar a los distintos países en 4 categorías, ¿verdad? Desarrollados, emergentes, Argentina y Japón, así los catalogaba. El caso argentino lo seguimos de cerca y nos podemos imaginar por qué amerita una clase aparte. Pero, ¿qué tan excepcional es el caso japonés? Es, la verdad, un caso paradigmático, Romina, sobre el que solemos hablar poco, porque cuando miramos al contexto externo, las conversaciones rápidamente se centran en otros países, ¿no? Hablamos de Estados Unidos, de China, recorremos algo de Europa, pero Japón no deja de ser la cuarta economía más grande del mundo, y si bien ha ido perdiendo peso en las últimas décadas, es todavía un jugador muy relevante a nivel global. Decía que el caso es sorprendente porque Japón logró ese tamaño de economía con un crecimiento extraordinario después de la Segunda Guerra Mundial. Entre los años 60 y 80, Japón creció una tasa promedio anual del orden del 7%. Ese crecimiento formidable acumulado durante más de 20 años la situó como la segunda economía más grande del mundo en esa época, solo después de Estados Unidos. Sin embargo, la historia fue bien distinta a partir de los años 90. Allí la economía dejó de crecer, el PIB se estancó, y en las últimas 3 décadas la tasa de crecimiento fue siempre muy baja, siempre abajo del 1%. Y apareció también otro fenómeno, que fue el fenómeno de la deflación, con todos los problemas que eso trae. Ya que lo mencionás, vayamos por ahí. Desde Uruguay estamos acostumbrados a ver inflaciones altas como algo problemático, pero ¿inflaciones bajas también son un problema para la economía? Sí, a ver, tener niveles muy, muy bajos de inflación también es un problema. Ahora, en el caso de Japón, lo que vimos durante buena parte de las 2 primeras décadas del siglo XXI fue deflación, es decir, no que los precios suban muy poco, sino que directamente vimos una caída generalizada en los precios de los bienes y servicios. Y eso termina siendo un problema, Romina, porque posterga las decisiones de consumo, las decisiones de inversión de las familias, de las empresas, y genera una especie de círculo vicioso, porque, a ver, si los precios están bajando constantemente, en lugar de gastar hoy, voy a esperar a gastar mañana, cuando esté algo más barato, y eso atenta contra la actividad económica. Japón quedó atrapado en este círculo sin crecimiento y deflación durante varias décadas, y la política económica no logró sacar a la economía de un modo satisfactorio de estos desequilibrios. Y no fue por falta de intentos. Digamos, desde el 2010 a esta parte, la política fiscal fue muy expansiva, esperando que un shock de infraestructura y de mayor gasto público lograra reactivar la actividad, generar algo de inflación. Y en el frente monetario se hizo algo que, la verdad, para la profesión era impensado algún tiempo atrás, que fue flexibilizar la política monetaria a tal punto que se llevaron las tasas de interés nominales a terrenos negativos. Sí, a ver si entiendo bien. Tasas de interés negativas, Matías, implica que inversores tenían que pagar para invertir en esos títulos de deuda, Claro. Porque es algo poco intuitivo, ¿verdad? Sí, sí, es muy poco intuitivo. Allí lo que pasó fue que el Banco Central llevó adelante una expansión monetaria imponente. Ya desde fines de los años 90, Japón tenía tasas nominales
cercanas a 0% anual. Desde la teoría se pensaba que la política monetaria no tenía más espacio de juego, porque obviamente es muy poco intuitivo que alguien esté dispuesto a tomar deuda y pagar por tomar deuda. Pero en el caso de Japón vimos, digamos, que eso era posible y que la tasa de interés podía ser negativa durante periodos largos, al menos algo negativa. Y ahora capaz que nos detenemos en eso, pero básicamente el Banco Central les cobraba a los bancos comerciales por guardar su excedente de caja, con el objetivo de que estos presten su liquidez a familias, a empresas, en lugar de quedársela, digamos. Uh-huh. Y eso derrama, obviamente, sobre otras tasas en el sistema financiero. Los bancos están limitados en lo que pueden invertir, pero una de las cosas que pueden hacer es comprar títulos de deuda pública. Eso hace que se genere una demanda alta de estos títulos y, en definitiva, también puede hacer sentido aceptar tasas negativas por esas colocaciones si la alternativa es poner el dinero en el Banco Central, que le va a cobrar una penalidad. Al final es como elegir el mejor de los males, digamos. Decía que las tasas pueden ser algo negativas, porque el tema de qué tan bajas pueden llegar a ser todavía como que no está zanjado. Sigue siendo algo muy discutido el hecho de que tasas negativas pueden potencialmente tener consecuencias no deseadas en la economía y comprometer la estabilidad del sistema financiero. Todos esos temas, la verdad es que, Romina, siguen arriba de la mesa, pero Japón nos mostró que tasas negativas eran posibles. Sí, sí, igualmente eso, claro, terminó con la decisión que se tomó por parte del Banco Central de Japón hace algunas semanas de aumentar la tasa de interés, ¿verdad? De hecho, la prensa internacional hacía referencia a este hito como el fin de un experimento de política monetaria único en el mundo, así lo resaltaba. ¿Por qué subieron las tasas de interés ahora? Porque volvimos a tener inflación, digamos. La política monetaria de la que hablaba logró tasas de inflación positivas desde el 2012, pero muy bajas. Eso no había cambiado el panorama. Lo que en realidad vino a cambiar el escenario fue el shock de inflación que vimos en el mundo después de la pandemia. De hecho, en el último año la inflación fue de 3,3% anual, que es una tasa que está incluso arriba del objetivo de 2% que sigue el Banco Central. Esto se está viendo como una oportunidad de salir del círculo de estancamiento y muy baja inflación en el que estaba la economía, digamos. En ese sentido, y lo que de algún modo catalizó esta medida de subir la tasa, fue que los sindicatos de las principales empresas en Japón acordaron un incremento salarial del 5% anual, que es un nivel que no se veía en muchas décadas, porque al final, sin inflación y con la economía estancada, los salarios no habían aumentado mucho, y en términos reales, de hecho, el año pasado estaban en el mismo lugar que a fines de los años 80. Entonces, bueno, estos acuerdos salariales generaron optimismo de que se arraiguen en precios, y por eso las autoridades están hablando de esto de manera positiva, de un círculo virtuoso de precios y salarios. Para ir cerrando entonces, Matías, ¿estamos ante un punto de inflexión para que Japón vuelva a retomar una senda de crecimiento? Ahí es como muy pronto saberlo todavía, Romina. Sin duda que estamos viendo un optimismo, diría, que no se observaba en muchos años, ¿no? La bolsa, Emiliano decía al principio, ¿no? Subió mucho y volvió a alcanzar los niveles de fines de los años 80. Desde el frente de la actividad económica se está hablando de revisar pronósticos al alza este año, que eran de un crecimiento también del orden del 1%, pero bueno, ahora probablemente sea algo más alto, entre otras cosas porque vemos cierto repunte de la actividad industrial. Pero los desafíos estructurales en Japón siguen estando ahí. Una población extraordinariamente envejecida, bajos niveles de consumo, poco crecimiento económico. Este contexto del que veníamos comentando hoy, digamos, puede ser una oportunidad para que al menos la economía traccione un poco más de lo que lo hizo en las últimas décadas, y eso, desde el punto de vista de la economía global, sin duda que es una muy buena noticia, digamos. Es la cuarta economía más grande del mundo. Matías, gracias por este enfoque particular sobre Japón y su economía. Bueno, está Japón finalmente volviendo a ser una economía normal, entonces ese era el título que nos proponías. Nos reencontramos con ustedes en los próximos días. Gracias a ustedes, volvemos en la semana.